La sombra en el almacén. Prefiero mantenerme en el anonimato. Esto ocurrió en el año 2020, cuando trabajaba en un centro de distribución de Amazon en Manaus, Brasil. Nunca he contado esta historia de manera pública, pero la llevo conmigo desde entonces. Quizás compartirla me ayude a encontrar algo de paz. Todo comenzó de forma tan banal que, en su momento, no le di importancia, pero terminó convirtiéndose en una experiencia que me marcó profundamente. El turno nocturno no era el favorito de nadie, pero para mí tenía su encanto. Me gustaba la tranquilidad de las instalaciones después de que la mayoría de los empleados se iban. El ruido de las máquinas y el constante movimiento del día desaparecían, dejando un silencio que a veces se sentía cómodo, aunque otras veces resultaba inquietante. Mi rutina era simple: terminaba de cargar productos, revisaba las tareas del día siguiente y me aseguraba de dejar todo listo para el siguiente turno. Solía quedarme unos minutos extra organizando mi estación de trabajo y asegurándome de que todo estuviera en orden. La primera vez que noté algo extraño fue en la sala de descanso. Era una pequeña habitación con cristales que daban hacia el almacén principal, un lugar al que los empleados íbamos a tomar un respiro. Esa noche, mientras guardaba mi termo en el casillero, vi lo que parecía ser una figura humana reflejada en el vidrio. Estaba inmóvil, como si me estuviera observando desde el otro lado. Mi primera reacción fue lógica: asumí que era uno de mis compañeros que se había quedado rezagado o tal vez un guardia de seguridad haciendo una ronda. Sin embargo, cuando me giré para ver quién era, no había nadie. La sala estaba completamente vacía, y fuera de la sala, el almacén permanecía oscuro y silencioso. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que había sido un simple reflejo de algo en el cristal, quizás de mi propio movimiento o de las luces de los estantes. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas noches en las que me encontraría con aquella figura. Los días siguientes, la rutina continuó como siempre, pero algo empezó a cambiar. Cada vez que pasaba por la sala de descanso o me quedaba solo en algún área del almacén, tenía la sensación de que alguien más estaba allí conmigo. No podía verlo directamente, pero lo sentía en los reflejos de los cristales, como una presencia difusa que siempre parecía estar en el límite de mi campo de visión. Lo más extraño era que solo lo veía en los vidrios, nunca en persona. Era como si esa figura solo existiera en la superficie de los reflejos, atrapada allí de alguna manera. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Había terminado de organizar mi estación de trabajo y decidí tomar un café rápido antes de salir. Al entrar en la sala de descanso, noté que el vidrio de la ventana estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca de él. Esto era extraño, porque el aire acondicionado del almacén hacía casi imposible que se formara ese tipo de condensación. Me acerqué para limpiarlo con la mano y fue entonces cuando lo vi. La figura estaba allí, claramente visible, más nítida que nunca. Parecía la silueta de un hombre, alto y delgado, de pie detrás de mí. Pero al girarme, una vez más, no había nadie. A partir de esa noche, empecé a notarlo con más frecuencia. No importaba si estaba en la sala de descanso, en los pasillos del almacén o incluso en el estacionamiento. Siempre era lo mismo, un reflejo en los vidrios, como si alguien estuviera observándome desde un lugar que no podía alcanzar. Llegué a un punto en el que evitaba mirar directamente a cualquier superficie reflectante, porque sabía que lo vería allí, inmóvil, siempre en la misma postura. Lo más perturbador ocurrió aproximadamente 2 semanas después del primer incidente. Había terminado mi turno y estaba caminando hacia mi coche en el estacionamiento. El lugar estaba casi desierto, con solo unas cuantas luces funcionando, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. Mientras me acercaba a mi coche, vi algo que hizo que mis pasos se detuvieran en seco. Reflejada en la ventana lateral del vehículo, estaba la misma figura. Esta vez, sin embargo, no estaba estática como siempre. Se movía, lentamente, como si caminara hacia mí desde el otro lado del reflejo. Pero al mirar directamente al espacio detrás de mí, no había absolutamente nadie. Subí al coche lo más rápido que pude y salí del estacionamiento con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, apenas pude dormir.
Cerré todas las ventanas de mi apartamento y apagué las luces, intentando convencerme de que lo que había visto era solo mi imaginación, una mezcla de cansancio y estrés por el trabajo. Pero en el fondo sabía que no era así. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando los sueños comenzaron. En ellos, veía la misma figura parada al pie de mi cama. Siempre estaba ahí, inmóvil, observándome desde la distancia más cercana posible. Lo extraño es que nunca podía verle el rostro. Era como si su cabeza estuviera cubierta por una sombra que no dejaba ver ningún detalle. Me despertaba en medio de la noche con una sensación de opresión, como si el aire de mi habitación se volviera denso y pesado. Cada vez que intentaba volver a dormir, el sueño regresaba, idéntico, con esa figura invadiendo mi espacio más privado. Un día decidí compartir lo que me estaba pasando con un compañero de trabajo. No le di demasiados detalles, solo mencioné que había algo extraño en el almacén, como si algo estuviera presente durante los turnos nocturnos. Mi compañero se limitó a reír y me dijo que probablemente estaba demasiado cansado, pero luego, en voz más baja, añadió: hay gente que dice que este lugar está construido sobre lo que antes era un terreno baldío donde ocurrieron cosas raras. Ritualitos, ya sabes. Pero yo no creo en eso. Aunque traté de no darle importancia, esas palabras se quedaron conmigo. Finalmente, llegó el día en que decidí dejar el trabajo. Fue después de una noche en la que la figura no solo apareció en los reflejos, sino que sentí algo más. Era como si su presencia se hiciera más fuerte, más insistente, como si estuviera invadiendo cada rincón del almacén. Esa última noche, mientras guardaba mis cosas, vi algo que me convenció de que no podía quedarme ni un minuto más. En uno de los cristales de la sala de descanso, la figura no estaba sola. Había varias siluetas, todas mirándome desde el reflejo. Al girarme, por supuesto, no había nadie allí. Renuncié al día siguiente y no volví a pisar ese almacén. Hasta hoy, no sé qué era lo que veía. Tal vez fue mi mente jugándome trucos después de largas horas de trabajo en un lugar que siempre parecía sombrío. O tal vez era algo más, algo que habitaba entre los reflejos y que no debería haber notado nunca. Sea lo que sea, todavía lo sueño algunas noches, parado allí, inmóvil, como si aún estuviera esperando algo. El hombre del pasillo 13. Hay cosas que uno no puede explicar y a veces es mejor no intentar hacerlo. Soy Alicia, tengo 32 años y trabajé en un almacén de Amazon en Guadalajara durante casi 5 años. En todo ese tiempo, viví experiencias que no se las deseo a nadie. Esta historia me dejó marcada, y aunque han pasado 3 años desde que renuncié, todavía me persigue, especialmente en las noches en que la casa está demasiado silenciosa. A veces me pregunto si contarla hará que todo esto desaparezca, pero en el fondo sé que no es tan simple. Todo comenzó en mi segundo año en el almacén. El pasillo 13 tenía una especie de reputación. No sé exactamente de dónde surgió, pero a lo largo de los años, los rumores se habían acumulado. Decían que en ese pasillo ocurrían cosas extrañas, luces que parpadeaban sin razón, cajas que aparecían movidas sin que nadie las tocara, e incluso había quien juraba haber visto a un hombre vestido de blanco desaparecer entre los estantes. Al principio, como suele pasar con estas cosas, no le di importancia. El almacén era enorme, con miles de productos apilados hasta donde alcanzaba la vista. Entre turnos agotadores y el zumbido constante de las máquinas, era fácil que la imaginación de alguien jugara malas pasadas. Yo tenía mi propia rutina. Llegaba temprano, revisaba mi lista de tareas y comenzaba a mover productos de un lugar a otro. Mi trabajo solía llevarme por diferentes partes del almacén, pero evitaba el pasillo 13. No porque creyera en las historias, sino porque, por algún motivo, siempre parecía más frío y oscuro que los demás. Las luces allí parpadeaban más seguido, como si hubiera un problema con el sistema eléctrico, y el aire se sentía más pesado, como si no fluyera bien. Un día me asignaron específicamente a ese pasillo. Se suponía que debía organizar una serie de cajas que habían sido mal colocadas, y aunque no estaba muy emocionada por la tarea, no podía negarme.
Pasé la mayor parte de la tarde allí, moviendo cajas y asegurándome de que todo quedara en su lugar. Pero algo se sentía raro. Cada vez que levantaba la mirada, tenía la impresión de que algo se movía justo en el borde de mi visión. Un par de veces pensé que alguien más estaba trabajando en el pasillo, pero cuando giraba la cabeza no había nadie. Me dije a mí misma que era el cansancio y seguí trabajando, aunque no podía sacudirme la sensación de estar siendo observada. Al día siguiente, me encontré con una compañera que también había trabajado en ese pasillo. Su nombre era Lorena y tenía fama de ser un poco supersticiosa. Me comentó, casi en tono de broma, que el pasillo 13 estaba maldito y que debía tener cuidado. Le pregunté por qué y me dijo que había rumores de que un hombre vestido de blanco aparecía allí de vez en cuando. Según ella, varias personas lo habían visto, pero siempre de reojo, nunca de frente. Lo describió como alguien alto y delgado, con ropas viejas, casi como un uniforme. Lo más perturbador era que, al intentar acercarse, desaparecía entre las cajas, como si nunca hubiera estado allí. Me reí y le dije que no creía en esas cosas, pero por dentro me sentí un poco inquieta. ¿Y si no eran solo historias? Esa misma semana, me pidieron quedarme después del turno para ayudar a reacomodar productos en el sistema. Era un trabajo sencillo, pero requería tiempo frente a las computadoras de vigilancia. Mientras revisaba las cámaras, no pude evitar echar un vistazo al pasillo 13. Estaba vacío, como esperaba, pero algo llamó mi atención. Una caja en el estante más alto se movió ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Pensé que era una corriente de aire o tal vez un error en la grabación, pero mientras seguía mirando, vi algo que me hizo detenerme. Una figura apareció al fondo del pasillo, borrosa al principio, pero cada vez más clara. Era un hombre vestido de blanco. Caminaba lentamente entre los estantes, sin prisa, y parecía no tener un propósito claro. Lo más extraño fue que, al llegar al final del pasillo, simplemente desapareció. No dobló una esquina, no salió de cuadro, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Guardé silencio al respecto. No sabía qué decir ni a quién contarle lo que había visto. Decidí que lo mejor era no pensar demasiado en ello, pero cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía. Durante las semanas siguientes, empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Las luces del pasillo 13 parecían parpadear más seguido cuando estaba cerca, y un par de veces encontré cajas fuera de lugar, aunque sabía que nadie había trabajado allí desde mi último turno. Un día, mientras hacía inventario en un pasillo cercano, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente, pensando que alguien había dejado caer algo, pero no había nadie. Caminé hacia el pasillo 13 y encontré una caja en el suelo, abierta y con su contenido esparcido. No tenía sentido, las cajas estaban apiladas de manera estable y ninguna debería haberse caído por sí sola. Sentí una incomodidad creciente, pero una vez más decidí ignorarlo. Lo peor ocurrió unas semanas después. Había terminado mi turno y estaba recogiendo mis cosas en el área de descanso. Mientras guardaba mis pertenencias, noté que las cámaras de vigilancia estaban encendidas. Algo me llevó a mirar de nuevo el pasillo 13, aunque no estaba segura de por qué. Al principio no vi nada, pero después de unos segundos, la figura del hombre vestido de blanco apareció de nuevo. Esta vez, sin embargo, estaba más cerca de la cámara. Podía ver más detalles, su ropa parecía sucia, como si estuviera cubierta de polvo, y su postura era rígida, casi antinatural. Sentí una sensación de inquietud que no podía ignorar. Entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré. La figura giró la cabeza hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando, y aunque no podía ver claramente su rostro, tuve la impresión de que estaba mirándome directamente. Esa fue la última vez que trabajé en el turno nocturno. Pedí que me cambiaran a un horario diurno y, aunque seguía escuchando historias sobre el pasillo 13, hice todo lo posible por mantenerme alejada de él. Un par de compañeros me preguntaron por qué ya no quería trabajar de noche, pero nunca les conté la verdad. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo podía entender? Al final, decidí renunciar.
Aunque nunca volví a ver al hombre vestido de blanco fuera de las cámaras, su presencia seguía persiguiéndome en sueños. En ellos, siempre estoy en el pasillo 13, buscando algo entre los estantes. Sé que está ahí, esperándome, aunque nunca logro verlo de frente. Algunos días me convenzo de que todo fue producto de mi imaginación, una combinación de estrés y cansancio. Pero en otros momentos, recuerdo la claridad con la que lo vi en esas grabaciones, y no puedo evitar preguntarme qué era realmente. Hoy trabajo en otro lugar, lejos de ese almacén. Pero todavía evito los pasillos largos y oscuros. Y si alguna vez me encuentro frente a una cámara de vigilancia, nunca miro demasiado tiempo. No quiero volver a ver lo que vi esa noche. La nota en el paquete. No soy el tipo de persona que se deja llevar por supersticiones ni por historias de fantasmas. Siempre he creído que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que me ocurrió en 2021 cambió completamente mi manera de pensar. Todavía intento convencerme de que lo que viví tiene una razón, algo que mi mente no ha podido descifrar, pero hay noches en las que me pregunto si realmente quiero conocer la verdad. Me llamo Marcos, soy de Argentina, y esto ocurrió mientras trabajaba en un centro logístico de Amazon en Buenos Aires. Me habían asignado al área de devoluciones, un trabajo que, sinceramente, no disfrutaba mucho. Pasaba horas revisando productos que los clientes devolvían, clasificándolos y determinando si podían volver a venderse o debían desecharse. Era repetitivo y aburrido, pero pagaba las cuentas, así que nunca me quejé demasiado. Hasta aquel día. Todo comenzó con un paquete. No era especialmente llamativo, solo una caja de cartón desgastada, como tantas otras. No tenía etiquetas visibles, lo cual ya era extraño, porque todas las devoluciones pasan por un proceso en el que se registran y etiquetan con los datos del cliente. Al principio pensé que alguien había olvidado colocarle la etiqueta, así que decidí abrirlo para ver qué contenía y verificar en el sistema de donde había venido. Al abrir la caja, encontré algo completamente fuera de lugar, una nota escrita a mano en un papel amarillento y arrugado. Las palabras estaban escritas con tinta negra, en una caligrafía apresurada y temblorosa. Decía, ayúdenme. No puedo descansar. Me quedé mirando el papel durante unos segundos, intentando procesar lo que tenía frente a mí. Era como si una parte de mi cerebro se negara a creer que eso era real. No había nada más dentro de la caja. Ningún producto, ningún embalaje, nada que pudiera darme una pista sobre su origen. Intenté buscar el número de seguimiento del paquete en el sistema, pero no apareció ningún registro. Era como si nunca hubiera existido. Aún así, decidí dejar la caja y la nota en un lado del escritorio, pensando que tal vez se trataba de un error y que algún supervisor podría ayudarme a aclarar el asunto. Pero a medida que avanzaba el día, no podía quitarme la sensación de que había algo profundamente incorrecto en todo eso. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la nota. La frase era tan sencilla, pero al mismo tiempo tan perturbadora. ¿Quién la había escrito? ¿Y por qué? Traté de convencerme de que era solo una broma de mal gusto, algo que alguien había hecho para asustar a quien abriera el paquete. Pero cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía todo. Al día siguiente, regresé al trabajo con una sensación de inquietud que no podía explicar. Para mi sorpresa, la caja ya no estaba en el lugar donde la había dejado. Pregunté a mis compañeros si alguien la había movido, pero nadie sabía nada al respecto. Revisé con los supervisores y me dijeron que no habían tocado ningún paquete sin registro. Entonces, ¿dónde estaba? Parecía que simplemente había desaparecido. Intenté seguir con mi día, pero algo me decía que no era el final de la historia. Las cosas empezaron a ponerse más raras esa misma semana. Una tarde, mientras revisaba otro lote de devoluciones, encontré una segunda nota. Estaba en el fondo de otra caja y era idéntica a la primera, el mismo papel envejecido, la misma caligrafía temblorosa. Esta vez decía, por favor, escucha. Estoy atrapado. Mi corazón se aceleró.
Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera explicarme qué estaba pasando, pero el almacén estaba tan ruidoso como siempre, con el zumbido constante de las máquinas y el murmullo de los empleados. Era como si nadie más estuviera al tanto de lo que estaba ocurriendo. Intenté rastrear esa segunda caja en el sistema, pero una vez más no había ningún registro. Era como si estas cajas aparecieran de la nada. Empecé a preguntarme si alguien estaba jugando conmigo, pero no tenía sentido. ¿Quién se tomaría tantas molestias para hacer algo así? Y más importante aún, ¿por qué? Sentí una incomodidad creciente, pero decidí no decirle a nadie lo que estaba ocurriendo. Pensé que, si lo hacía, me tomarían por loco. Esa noche, cuando llegué a casa, algo me impulsó a revisar mis propias cosas. No sé por qué lo hice, pero sentía que necesitaba asegurarme de que no había nada extraño entre mis pertenencias. Mientras revisaba mi mochila, encontré algo que no recordaba haber guardado, la primera nota. Estaba ahí, doblada cuidadosamente entre los papeles de mi cuaderno. Estoy seguro de que la había dejado en el almacén, pero de alguna manera había llegado hasta mí. A partir de ese momento, las cosas empezaron a salirse de control. Durante los días siguientes, encontré más notas, cada una más perturbadora que la anterior. Algunas aparecían en las cajas de devoluciones, otras en lugares donde no deberían estar, mi escritorio, mi casillero, incluso dentro de mi coche. Todas llevaban mensajes similares: ayúdame. Estoy atrapado aquí. No me dejes solo. Intenté ignorarlas, pero era imposible. Era como si me estuvieran siguiendo, como si alguien o algo estuviera decidido a no dejarme en paz. Una noche, mientras estaba trabajando, las luces del almacén comenzaron a parpadear. Esto no era inusual, los sistemas eléctricos a veces fallaban, especialmente en un lugar tan grande. Pero esta vez fue diferente. En medio del parpadeo, vi algo que me hizo congelarme. Al fondo del pasillo donde estaba trabajando, una figura estaba de pie, inmóvil. Era alta y delgada, pero no podía distinguir ningún rasgo en su rostro. Parecía estar envuelta en sombras, como si la luz simplemente no pudiera alcanzarla. Parpadeé y la figura desapareció. Me dije que estaba imaginando cosas, que el cansancio estaba empezando a jugarme malas pasadas. Pero entonces encontré otra nota en el suelo, justo donde había visto la figura. Esta vez decía: está cerca. No dejes que te alcance. No pude seguir ignorándolo. Esa noche, al llegar a casa, revisé todas las notas que había encontrado. Había algo en ellas, algo que no había notado antes. Todas parecían escritas en el mismo papel viejo y desgastado, pero cuando las sostuve bajo una luz más brillante, me di cuenta de que tenían marcas extrañas, como manchas de humedad o sangre. Una sensación de impotencia empezó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. A la semana siguiente, las cosas llegaron a un punto crítico. Una mañana, al llegar al trabajo, encontré una caja esperando en mi estación de trabajo. No tenía etiquetas, como las anteriores. Esta vez, sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía abrirla. La dejé allí y traté de ignorarla, pero no podía concentrarme en nada más. Finalmente, cedí a la curiosidad. Cuando abrí la caja, no encontré notas ni papeles. En su lugar, había un espejo pequeño, con el vidrio agrietado. Lo levanté y, por un instante, me vi reflejado en él. Pero no estaba solo. Detrás de mí, la figura estaba de pie, tan clara como si realmente estuviera allí. Solté el espejo y retrocedí, pero cuando me giré, no había nada. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir trabajando allí. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Nunca volví a encontrarme con las notas, ni con la figura. Pero a veces, en los momentos más tranquilos, siento como si algo me estuviera observando, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. El vigilante sin rostro. No sé si las cámaras de seguridad fueron creadas para darnos tranquilidad o para mostrarnos cosas que no deberíamos ver.
Lo que voy a contar no tiene explicación lógica, pero aún hoy, cuando cierro los ojos por la noche, esa imagen vuelve a mí. Estoy seguro de que no fue mi imaginación. Lo vi demasiadas veces como para dudarlo. Me llamo Roberto. En 2022 trabajaba en un almacén de Amazon en Florida. Me habían asignado al turno nocturno, lo que al principio no me molestaba. Era tranquilo, incluso monótono, y la ausencia de ruido constante me permitía concentrarme. El trabajo consistía en supervisar los movimientos en los estantes, revisar devoluciones y mantener el flujo de productos listo para el turno de la mañana. Todo se sentía bajo control, o al menos eso pensaba. El almacén era enorme, dividido en filas interminables de estanterías que llegaban hasta el techo. En las noches, todo estaba iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. El lugar parecía eterno, una especie de laberinto industrial sin fin. Pero había una sensación que siempre me inquietaba un poco, aunque no sabía cómo describirla. Quizás era el silencio o la falta de actividad humana. Parecía como si el lugar estuviera vivo de alguna manera. Desde la sala de vigilancia podía ver todas las cámaras. Había monitores que mostraban cada rincón del almacén, pasillos, accesos, áreas de carga, e incluso los techos y puertas de emergencia. Por las noches, rara vez pasaba algo. Lo más emocionante era ver alguna rata cruzar rápidamente los pasillos o un ventilador que giraba más lento de lo normal. Pero había algo que, desde mi primera noche, llamó mi atención. En varias cámaras se veía a un hombre caminando entre los pasillos. Llevaba un uniforme de seguridad, aunque no moderno, más bien parecía algo desfasado, como si lo hubieran usado décadas atrás. Siempre caminaba lento, revisando los estantes, pero sin detenerse demasiado. Al principio pensé que era el guardia del turno nocturno, alguien que no había conocido porque llegué nuevo. No lo vi como algo extraño, y de hecho, me daba algo de tranquilidad saber que había alguien más moviéndose por allí. Lo curioso es que nunca coincidí con él. Por más que trabajaba noches completas, jamás lo vi fuera de las cámaras. A veces revisaba los monitores intentando seguir sus movimientos, pero siempre desaparecía cuando trataba de ubicarlo en persona. Incluso salí un par de veces a los pasillos cercanos, pero no había nadie. Me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Asumí que tenía su propia rutina y que simplemente no habíamos cruzado caminos. Pasaron semanas y, cada noche, el guardia seguía apareciendo en los monitores. Lo veía recorriendo el área de almacenamiento, girando la cabeza como si inspeccionara los estantes. A veces se detenía por unos segundos antes de seguir su camino. Siempre estaba allí, pero nunca vi su rostro. Las cámaras no eran de alta calidad, pero aún así, lo que me perturbaba era que parecía que su rostro carecía de detalles. No había sombras que delinearan su nariz, ojos o boca. Era como si hubiera un vacío donde debía estar su cara. Me convencí de que era un efecto extraño de las cámaras, algo técnico. Un día, mientras organizaba unos paquetes, mencioné casualmente al guardia frente a uno de mis compañeros, pensando que quizás él lo conocía. La expresión en su rostro cambió de inmediato. Frunció el ceño y me preguntó de qué hablaba. Le expliqué que todas las noches lo veía en los monitores, revisando los pasillos, y que parecía estar haciendo rondas de seguridad. Mi compañero me miró con incredulidad y luego soltó una risa nerviosa. Me dijo que no teníamos guardias desde hacía años. Según él, el sistema de seguridad era completamente automatizado y las cámaras eran monitoreadas remotamente por una empresa externa. Me quedé helado. No respondí, pero esa información empezó a retumbar en mi mente. Si no había guardias, ¿quién era el hombre que veía cada noche? Decidí no insistir en el tema con los demás. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cordura, así que lo dejé pasar, o al menos intenté hacerlo. Esa noche, volví a la sala de vigilancia. Mientras miraba los monitores, el guardia apareció de nuevo, caminando como siempre por los pasillos. Me quedé observándolo por un largo rato, tratando de encontrar algún detalle que explicara lo que estaba viendo. Intenté enfocar mejor las cámaras, pero la resolución era la misma. Su rostro seguía siendo un vacío.
Incluso en los monitores que tenían mejor iluminación, su cabeza parecía estar cubierta por una especie de sombra que nunca desaparecía. Me dije que debía comprobarlo por mí mismo. Tomé una linterna y salí hacia los pasillos. Revisé el área donde lo había visto en la cámara más reciente, pero no encontré nada. Todo estaba en completo orden. Caminé durante varios minutos, buscando algún rastro, pero parecía que el lugar estaba vacío. Fue cuando regresé a la sala de vigilancia que noté algo que me puso la piel de gallina. En uno de los monitores, el guardia estaba de pie frente a la cámara, mirando directamente hacia ella. Era como si supiera que yo estaba observando. Apagué los monitores. Sentí una incomodidad tan profunda que decidí no volver a salir de la sala de vigilancia durante el resto del turno. Solo quería que amaneciera para poder irme a casa. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente, el cuerpo inmóvil del guardia frente a la cámara y ese rostro vacío, como una mancha que devoraba cualquier detalle humano. En los días siguientes, traté de evitar mirar las cámaras más de lo necesario, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Cada noche, el guardia aparecía, siempre caminando entre los mismos pasillos, siempre con esa marcha lenta y deliberada. No parecía un ser humano, pero tampoco era completamente fantasmal. Su presencia era tan real como el zumbido de las máquinas, como las luces fluorescentes que iluminaban el almacén. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Busqué en los archivos del almacén, tratando de encontrar algún registro de guardias nocturnos, pero no había nada reciente. Lo único que encontré fue una mención vaga, en un informe de hace más de 15 años, sobre un empleado de seguridad que había trabajado en el turno nocturno y que había desaparecido sin dejar rastro. Según los documentos, había sido visto por última vez haciendo su ronda entre los pasillos del almacén. Nunca encontraron su cuerpo y la investigación se cerró por falta de pruebas. Esa información me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Era posible que el guardia que veía en las cámaras fuera ese mismo hombre? ¿Un residuo de alguien que había desaparecido hace tanto tiempo? No sabía qué pensar, pero la idea me aterrorizaba. No podía dejar de sentir que, de alguna manera, él sabía que yo lo estaba observando. Lo que ocurrió la última noche que trabajé en ese turno aún me persigue. Era una madrugada tranquila, igual que cualquier otra. Revisaba las cámaras cuando, de repente, todas las pantallas parpadearon y se apagaron durante unos segundos. Cuando volvieron a encenderse, el guardia estaba en todas las cámaras al mismo tiempo. En cada monitor, su figura ocupaba el centro de la imagen, inmóvil, como si estuviera esperando. Su rostro seguía siendo ese vacío imposible, y por primera vez sentí que algo estaba terriblemente mal. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, pedí que me cambiaran al turno diurno, y poco después renuncié al trabajo. Hasta hoy no sé qué era lo que veía en esas cámaras, pero estoy seguro de que no era algo normal. Algunos días me convenzo de que todo fue un error técnico, una combinación de estrés y falta de sueño. Pero hay noches en las que cierro los ojos y veo esa figura, ese rostro inexistente, mirándome desde un lugar que no puedo alcanzar ni entender. La caja maldita. No todas las cajas que llegan a un almacén cuentan una historia. Para la mayoría de nosotros, son solo objetos inertes, acumulados y apilados en un espacio gigantesco que parece nunca acabar. Pero hay excepciones. Algunas cajas no deberían llegar, y lo peor que puedes hacer es abrirlas. Trabajo en un almacén de Amazon en Chile. El lugar es una mole de concreto sin alma, con techos tan altos que apenas puedes distinguirlos cuando las luces empiezan a fallar. Estoy acostumbrado a las largas horas, al olor del cartón viejo, al zumbido constante de las máquinas clasificadoras. Mi trabajo consiste en procesar devoluciones. Básicamente, abrir paquetes devueltos por los clientes, revisar si el contenido está en condiciones para volver a venderse y archivarlo en el sistema. Monótono, sí, pero nunca pensé que un día este trabajo rutinario me dejaría marcado para siempre. Aquella caja llegó en uno de los turnos más tranquilos de la semana. Era jueves, poco después del mediodía. Mis compañeros y yo estábamos a medio camino entre el cansancio acumulado y el letargo. Al principio,
no parecía diferente a las demás. Estaba vieja, algo desgastada, con manchas oscuras en las esquinas. Olía a humedad, un detalle que noté incluso antes de acercarme. El encargado de clasificar devoluciones la dejó en mi estación de trabajo con cara de fastidio, como si quisiera deshacerse de ella lo antes posible. Me dijo algo como, ahí te dejo esta. Nadie quiere tocarla. Pensé que era solo un comentario, una manera de desahogar el aburrimiento. No le di importancia. Ahora sé que debía haberlo hecho. El embalaje era extraño. Las cintas que sellaban la caja parecían haber sido arrancadas y luego pegadas nuevamente con otro tipo de adhesivo. Parecía que había pasado por varias manos antes de llegar a nosotros. Lo primero que me golpeó al abrirla fue el olor, una mezcla entre moho, madera podrida y algo más que no pude identificar. Era un aroma denso, penetrante, como si la caja hubiera estado guardada en un sótano durante décadas. Dentro había solo un objeto. Una muñeca. Pero no era una muñeca cualquiera. Tenía el tamaño de un bebé pequeño, hecha de un material que parecía porcelana, aunque estaba tan desgastada que no pude asegurarlo. Su vestido, de lo que una vez había sido un blanco puro, estaba amarillento, con bordes raídos y manchas oscuras que parecían ser antiguas. Lo que más llamó mi atención, y no de una buena manera, fue su rostro. No tenía ojos. O mejor dicho, parecía que alguien se los había arrancado, dejando vacías las cuencas donde antes debieron estar. El hueco donde habría estado la nariz estaba astillado, como si hubiera sufrido un golpe violento. Me quedé mirando la muñeca por unos segundos, paralizado, preguntándome qué clase de persona devolvería algo así. Revisé el interior de la caja buscando algún tipo de recibo o guía que me permitiera rastrear su origen, pero no encontré nada. Ni una etiqueta, ni un número de pedido, ni el más mínimo rastro en el sistema. Era como si esa caja simplemente hubiera aparecido allí. Me incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero decidí ignorarlo. Le tomé fotos para el registro y las subí al sistema, etiquetándola como artículo no procesable. No quería verla más tiempo del necesario. Cuando terminé mi turno, me sentí más cansado de lo habitual. Llegué a casa, cené algo rápido y me fui a la cama. Esa noche, tuve el primer sueño. En el sueño estaba en mi habitación, todo era idéntico a la realidad. La misma cama, las mismas paredes desnudas, incluso el ventilador que hacía un ruido rítmico al girar. Todo parecía normal hasta que vi algo al pie de la cama. Era la muñeca. Estaba allí, con su vestido raído y sus cuencas vacías apuntándome. No hacía nada, no se movía. Pero la sensación de que estaba fuera de lugar era abrumadora. Lo que más me perturbaba era su postura, estaba sentada, pero ladeada hacia un costado, como si alguien la hubiera arrojado ahí sin cuidado. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía como si algo me estuviera reteniendo en la cama. Desperté de golpe, sudando, y con el corazón latiéndome con fuerza. Miré alrededor. No había nada, solo el silencio de la madrugada. Fue solo un sueño. Eso intenté repetirme. Al día siguiente, en el almacén, busqué la caja de la muñeca. Quería asegurarme de que seguía donde la había dejado, más como una forma de tranquilizarme que por otra cosa. Pero la caja ya no estaba. Revisé mi estación, pregunté a los compañeros más cercanos, incluso fui al supervisor para ver si alguien la había movido. Nadie sabía nada. Según el sistema, nunca se había registrado la devolución. Era como si la muñeca nunca hubiera existido. Eso solo hizo que mi incomodidad creciera. Intenté enfocarme en el trabajo, pero a lo largo del día algo seguía molestándome. Cada vez que miraba los pasillos entre las estanterías, sentía que faltaba algo, como si un detalle importante se me escapara. Empecé a notar que algunas cajas estaban fuera de lugar, cosas que antes nunca me habrían llamado la atención. Era como si alguien estuviera moviéndolas a propósito, pero nadie más parecía darse cuenta. Esa noche tuve otro sueño. Esta vez, estaba en el almacén, caminando entre los pasillos. Todo estaba oscuro,
pero de alguna manera podía ver claramente. Las luces parpadeaban a lo lejos, iluminando brevemente las filas de estantes. En el suelo, vi pequeñas huellas, como si un niño hubiera caminado descalzo por allí. La seguí, aunque no sabía por qué. Al final del pasillo, me encontré con la muñeca otra vez. Estaba de pie esta vez, como si algo invisible la sostuviera. No tenía ojos, pero sentí que me estaba mirando. Me desperté antes de que pudiera moverme. Los días siguientes, los sueños continuaron. Siempre eran variaciones de lo mismo, la muñeca apareciendo en diferentes lugares, cada vez más cerca de mí. En el último, estaba en mi casa otra vez, pero esta vez no estaba sola. Había algo detrás de ella, una figura borrosa, casi indistinguible, pero que parecía moverse en las sombras. En el trabajo, las cosas no mejoraron. Un día, mientras revisaba una estantería, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Entre las cajas apiladas había un pequeño fragmento de porcelana como el que componía la cara de la muñeca. Lo tomé con cuidado, intentando no pensar demasiado en lo que significaba. Nadie más parecía notar estas cosas, pero para mí, era como si las piezas estuvieran encajando en un rompecabezas que no quería terminar. Mi último día en ese almacén fue el más extraño de todos. Había llegado temprano para hacer una limpieza en mi estación de trabajo. Mientras organizaba papeles y cajas, escuché un golpe seco a mis espaldas. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Todo estaba en su lugar, excepto por una sola caja. Estaba abierta y en su interior no había nada. Solo un leve rastro de humedad en el fondo. Renuncié esa misma semana. No pude seguir allí. Hasta hoy no sé qué era esa muñeca ni de dónde vino, pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar el ruido de algo pequeño arrastrándose por el suelo. No me atrevo a mirar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.